Pues estaba yo comiendo en el Foster's Hollywood tan tranquilo, me he comido un beef bone muy caro, pero bastante bueno. Y me ha dado por pensar en la globalización, ¿no? Que yo creo que a estas alturas ya lo he comentado en varios vídeos, ¿no? Pero ya sabéis que la globalización es un fenómeno que afecta a la economía, ¿vale? Es decir, se dan facilidades para que se puedan hacer transacciones económicas entre países, que se pueda comerciar entre varios estados y no se tengan que pagar impuestos, no se tengan que pagar aranceles, por ejemplo. Afecta también a los transportes. Cuanta más oferta de transportes internacionales o intercontinentales es mucho mejor para la economía, ¿vale? Por eso podemos tener mandarinas todo el año, aunque no sean españolas, por ejemplo, o los aguacates o cualquier producto que nos puede venir de cualquier parte del mundo, ¿no? Es decir, esto hace 20, 30 años o 40 años, bueno, digamos que era más teoría que práctica, ¿no? Pero ahora mismo estamos de lleno en la globalización. También tiene que ver con la cultura, ¿no? La cultura y los aspectos cotidianos. Tú, por ejemplo, te encuentras con una persona de Etiopía, por ejemplo, te pones a hablar de política española y él se va a quedar diciendo, pues vale, pues ahí, ¿qué me estás contando? Pero si te pones a hablar de marcas globales, te pones a hablar del Fútbol Club Barcelona, del Real Madrid, él sabrá de lo que estás hablando. Si le hablas de un Starbucks, probablemente lo sepa. Si le hablas de un Burger King o de un McDonald's, al 99%. Entonces, todo esto sería la globalización. Se supone que es que nuestra forma de pensar y nuestros bolsillos es como que trascienden las fronteras nacionales y se supone que la consecuencia de todo esto debería ser un mundo más cosmopolita, un mundo más abierto, un mundo, digamos, en el que cada vez importe menos el lugar donde vivamos, ¿no? Digamos que sería todo lo opuesto a el nacionalismo, donde nuestro origen importara más bien poco, pero ya habéis visto, por ejemplo, los últimos resultados electorales en muchos países, incluido España, vemos que el nacionalismo, lejos de irse, ha ido ganando protagonismo, ¿no? Entonces, el vídeo de hoy vamos a utilizar el Google Earth, que hacía tiempo que no lo utilizábamos, y vamos a ver un poco los países de Europa que existen en la actualidad, pero sobre todo nos vamos a centrar en si en el futuro, ¿no? Nos podemos hacer esta pregunta, es decir, ¿habrá más países en Europa en el futuro? Y ahora mismo, según como lo cuentes, te salen distintas cifras, pero vamos a tomar 50 países, ¿vale? Que sería el resultado que nos da si incluimos a Turquía. Sabéis que Turquía tiene una pequeñísima parte que sería europea. Y Kazajstán, que bueno, si se toma la Rusia europea, pues hay que pillar a Kazajstán porque está pegado, ¿no? Entonces, pues bueno, serían estos 50 países europeos y vamos a ver, pues de esos países, cuántos nuevos nos podrían salir, ¿no? O sea, vamos a centrarnos sobre todo en países, en territorios que tengan alguna opción de conseguir la independencia a medio, largo, bueno, y en algún caso incluso corto plazo, pero bueno, corto plazo es más complicado, pero bueno, digamos a medio plazo significa pues en una década a lo mejor, un poquito más, y nos vamos a centrar, como decía, en aquellos territorios que se puedan independizar. No nos vamos a centrar en territorios que tal vez en el futuro formen parte de países ya existentes, ¿vale? Un ejemplo de esto, pues podría ser en el futuro Irlanda del Norte. Vamos a ver qué topa. Irlanda del Norte, que se me va el mundo, que se me va el mundo, que se me va el mundo. A ver.
Ahora, vamos a hacerlo aquí un poquito más grande. Vale, pues Irlanda del Norte, que formaría parte del Reino Unido, sería esta parte de aquí, que en el futuro pues dicen que se podría unir toda la isla de Irlanda, la isla Esmeralda, y se podría convertir en un solo país, ¿vale? Porque ahora mismo Irlanda forma parte de la Unión Europea, pero Irlanda del Norte no. Es decir, esta frontera que había desaparecido durante 40 años prácticamente, ha vuelto, ¿vale? Es decir, pues ahora mismo este territorio no forma parte de la Unión Europea, pero este país sí. Entonces, si en el futuro Irlanda del Norte se integra dentro de Irlanda, no sería una independencia, ¿vale? Sería como que Irlanda amplía su territorio gracias a que Irlanda del Norte se incorpora, ¿vale? Entonces, este ejemplo no nos valdría. Pero ya que estamos aquí, ya que estamos en las Islas Británicas, vamos a empezar con Escocia. Escocia tuvo un referéndum hace pocos años, ganó el no por poco, es decir, que em, después de una campaña electoral muy intensa, una batalla dialéctica brutal, los escoceses al final optaron por permanecer dentro del Reino Unido. Escocia forma parte del Reino Unido, por eso se llama así, United Kingdom, ¿vale? Eh, es como que lleva formando parte desde principios del siglo XVIII, creo que 1707 o por ahí, entonces digamos que es el momento en el que se une. Entonces, Escocia ahora mismo, bueno, después de la derrota en el referéndum, el nacionalismo escocés se ha enfriado un poco, pero tras el Brexit del Reino Unido, es como que ha vuelto a renacer y se espera dentro de unos años, tal vez una década más o menos, otro referéndum que aquí sí que podría tener más posibilidades de ganar el sí, porque muchos escoceses consideran que su futuro sería mejor si se integran dentro de la Unión Europea. Por otro lado, hay que ver que Escocia, una de las claves de la independencia sería lo que tenemos por aquí por el norte, que hay importantes yacimientos de petróleo, es decir, que podría ser un país económicamente muy, muy solvente, ¿no? O sea, que podría tener una plena soberanía económica. Entonces, pues muchas veces cuando un país opta por, o un territorio mejor dicho, opta por buscar la independencia, suelen unirse dos factores. Primero, un factor más cultural, más clásico dentro del nacionalismo, que está relacionado con la lengua, con la historia, pero también aspectos económicos. A fin de cuentas, un territorio muy, digamos, si tiene unos lazos muy fuertes desde el punto de vista nacional o lingüístico, pero no tiene una solvencia económica asegurada, siempre es más difícil optar o elaborar un discurso a favor de la independencia. Bueno, aquí tendríamos un caso, Escocia, ¿vale? Y ya que estamos aquí, pues vamos a bajar aquí a Cataluña. Digamos que Cataluña tenemos pues este territorio, ¿vale? Que en el 2017 hubo una declaración unilateral de independencia durante varios minutos. Me acuerdo yo viéndolo con mi compañero de piso en Guardamar del Segura, que fue pues un poco caótico, la verdad. Eh, pues yo la verdad que, no sé, fue bastante ridículo, ¿no? No estoy poniendo en cuestión que los pueblos puedan tener su derecho a decidir, por supuesto, siempre que haya una mayoría, siempre que esté bien articulado. Por ejemplo, Escocia y el Reino Unido pues pactaron hacer este referéndum, fue un referéndum legal, hubiese ganado el sí, ahora mismo tendríamos un país más en Europa, ¿no? Bueno, en el caso de Cataluña, como sabéis, es mucho más complejo. El referéndum como tal no se puede celebrar desde un punto de vista constitucional. Se debería plantear un acuerdo entre el gobierno central y Cataluña y entonces, pues bueno, el problema que tiene Cataluña ahora mismo es que el número
de partidarios del sí, de la independencia, se ha estancado. Es decir, siempre llegó a subir hasta el 50%, pero no ha llegado a superar. No hablamos ya del 55% o del 60%. Entonces, pues es una situación que está un poco, que no se sabe cómo se va a solucionar, ¿no? Como decíamos antes con Escocia, Cataluña, por un lado, tiene una fuerte identidad cultural, lingüística, ya desde el siglo XIX, una construcción nacional que ha tenido mucho éxito. Hay gente que se considera solo catalán, pero también hay gente que se considera más catalán que española o tan catalana como española. Entonces, pues digamos que en Cataluña también hay una diversidad muy fuerte y Barcelona, el peso de Barcelona desde el punto de vista demográfico tiene un impacto decisivo en esto, ¿no? Porque Barcelona es una ciudad más abierta, más cosmopolita y entonces pues no es lo mismo la opinión respecto a la independencia de una persona que vive en una gran ciudad como Barcelona, una de las ciudades más importantes de Europa sin ninguna duda, que pues la gente que pueda vivir en el interior de Cataluña. Entonces, pues bueno, digamos que incluso dentro de Cataluña, como pasa también dentro de Escocia, pues hay zonas más independentistas y menos independentistas. Entonces, pues vemos que a medio plazo, yo no lo veo, pero aquí en España nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, digamos que si alguna vez Cataluña ha estado cerca, ¿no? Es decir, la vez que Cataluña ha estado más cerca de conseguir una independencia real, pues ha sido en estos últimos años, ¿eh? Aunque es verdad que no es que se quedara poco, sino que la distancia hacia el objetivo es mucho mayor, pero por lo menos pues está ahí, ¿no? Bueno, haremos al final varios vídeos, ¿no? Pero bueno. Vamos ahora a un poco el espejo en el que se miran muchos territorios que quieren la independencia, entre ellos Cataluña, ¿no? Que es Kosovo. ¿Kosovo qué es? Kosovo nos tenemos que ir a los Balcanes. Entonces, fijaos que aquí no nos sale Kosovo. Aquí es como, no nos sale, pero si os dais cuenta, bueno, sí que nos sale al final. Lo que quería decir, que me lío, que está en color rojo. ¿Esto qué significa? Esto significa que Kosovo es un territorio que pertenece en realidad oficialmente a Serbia. Declaró su independencia de forma unilateral y dicen, pues nosotros nos independizamos en el año 2008. Entonces, Kosovo cumple una de las condiciones que hemos dicho antes, es que la inmensa mayoría de Kosovo son de origen albanés, ¿vale? Albania es un país que está aquí, este país de aquí, ¿veis? Albania. Vale, pues en Kosovo es un territorio que siempre ha sido serbio, pero la gran mayoría de su población habla albanés y no se sienten serbios. Entonces, pues digamos que Kosovo formó parte de las guerras de Yugoslavia a lo largo de todos los años 90 y se independizó en el año 2008. Lo que pasa es que ha sido reconocido por pocos países, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo sabéis que dentro de unos días, esto está grabado el día 24 de marzo, pues creo que es el domingo, España juega un partido oficial de selecciones contra Kosovo. Sabéis que la FIFA, o la UEFA en este caso, no tiene unos criterios tan rigurosos para decir este es un país, esto no es un país. Kosovo ha sido reconocido por algunos países, pero no por todos. Es decir, que aún hay una mayoría de países que no lo reconocen. Entre ellos España. España no lo ha reconocido como país. ¿Por qué? Porque si España reconociera Kosovo, claro, Cataluña, Euskadi, incluso Galicia, los independentistas galegos, dirían, oye, ¿por qué los reconocéis? ¿Y qué pasa? ¿Que nosotros somos diferentes? ¿No? Entonces, pues Kosovo lo que busca es eso, es ya diferenciarse. En la práctica tiene su gobierno autónomo, tiene una amplísima autonomía y aquí sí que podemos decir que en los próximos años Kosovo se va a independizar ya totalmente, ¿no? Ahora mismo es una independencia de facto, ¿no? De hecho, pero en los últimos años será de jure, o sea, será una independencia legal, seguramente, ¿vale? De hecho, ya Kosovo ya está
hablando de negociar la entrada del país en la Unión Europea. Claro que la Unión Europea dirá, oye, tranquilos, poco a poco, ¿no? Porque, claro, antes de Kosovo, pues supongo que entrará Montenegro, entrará Serbia, incluso Bosnia. Bueno, pues digamos que los Balcanes, y con esto paro el vídeo porque luego también hay que hablar bastante de los Balcanes, ya es una región que por sí sola ya nos salen como varios candidatos, ¿no? A aumentar esta nómina de países o de futuros países europeos, pero Kosovo sin ninguna duda es ahora mismo el candidato bueno, más serio que hay, ¿no? Y muchas veces el fútbol y el deporte pues es una buena prueba. Si tú has conseguido reconocimiento internacional de tu selección de fútbol, supongo que de otros deportes también, pero tienes la de fútbol, pues eso hace que tu camino hacia la independencia real, ante la ONU, por ejemplo, pues sea mucho más sencilla. Bueno, paro el vídeo, continúo luego, ¿vale? En los siguientes días vais a tener otro vídeo en el que hablaremos un poco pues, sobre lo que pasa en los Balcanes y en otras zonas de Europa, ¿vale? Espero que os haya gustado, que haya sido entretenido. Y nada, hemos empezado en Irlanda y paramos en Kosovo, un viaje espléndido. Ya que no podemos viajar, pues hacemos estos viajes, digamos, virtuales. Venga, un abrazo y que vaya muy bien.